Buenas tardes, bienvenidos a Dominicana es Vida. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes este contenido cada domingo en vivo a las 5 por EN Televisión, dando siempre gracias a Dios por permitirnos estar aquí laborando, haciendo lo que nos gusta hacer. Nos ve siempre por todos los cables de la República Dominicana. Aster 33, Altice 33, Claro 31 y 10 de WIM y www.entelevisión.com. Tiene todos esos medios y plataformas sociales para usted recibir nuestros contenidos. Allí en YouTube, Facebook, el señor director estará colocando en pantalla nuestras direcciones de redes sociales para que usted nos siga y podamos estar siempre en contacto. Nos encanta, nos agrada mucho tener noticias de ustedes y que reciban todo lo que hacemos para ustedes, todas las informaciones que vertimos aquí. Hoy vamos a conversar vamos a hacer una evaluación del año 2019 y un tema que es prioridad en estos días. El Poder Judicial, bueno, pues celebra, se conmemora, tiene fecha, ¿no? Que hace actos de conmemoración y se celebra un acto para recordar, se emite mensajes importantes. Y entonces vamos a hablar con un jurista, constitucionalista y politólogo, el doctor David de la Hoz, que también dirige el Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Está con nosotros aquí, principio de año, a quien le damos la bienvenida y con él vamos a hablar sobre estos temas de justicia y hacer ese balance del 2019. Feliz año. Gracias, igual. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Encantado de estar aquí. Como siempre, como debe ser. Así es. Como debe ser. Así Doctor, es. queremos hacer ese balance y usted es una persona que domina mucho la materia. ¿Cómo vio usted el 2019? Fue un año convulso, de muchos acontecimientos, la mayoría negativos, no positivos, ¿Usted y está de pesimista? retroceso en la justicia, a pesar de que hubo cambios importantes. O sea, tenemos una nueva Suprema Corte, tenemos un Tribunal Constitucional remozado en 1/3, como manda la Constitución. Y en cuanto a política, tenemos acontecimientos que prácticamente han cambiado el mapa político ¿Y de qué la usted cree República que, Dominicana. cuando usted habla de retroceso, quiero entrar un poquito ahí, ¿no? ¿En cuáles actos, acciones usted vio retroceso? A nivel del Estado se nota cierto desprecio por cumplir con la ley y por hacer énfasis en temas que tienen que ver con el fortalecimiento institucional del país. No se ve que haya una inquietud, un plan dirigido a consolidar nuestras instituciones. Por ejemplo, casi todas las instituciones públicas están plagadas de personal súper numerario, incluso se habla de que son ayuntamientos de manera despectiva, porque se hace más hincapié en nombrar, no compañeritos, porque ya no son compañeritos, sino se habla de comprar voluntades. Entonces eso se ha convertido en una práctica generalizada. Y junto a eso, entonces en el Estado hay una especie de nerviosismo. La gente que está trabajando en el gobierno se siente muy Inquieta. presionada, maltratada e incluso con falta de estabilidad en lo económico y en lo emocional, porque está sometido a acoso constante, porque con la implosión que sufrió el PLD en 2019, entonces hay una especie de cacería de bruja dentro del Estado Dominicano y eso no conviene al desarrollo institucional, porque se supone que las personas que están ahí están por su capacidad técnica y por la competencia que tienen en las funciones que hacen. Entonces, desde el punto de vista institucional no se entiende por qué ese tipo de gente tiene que ser molestada, porque no están ahí por su simpatía política solamente, sino por su competencia. Entonces, eso como que no se entiende o no lo entienden la gente que dirige en el Estado Dominicano y están solicitando una fidelidad que raya en lo poco razonable. Y entonces eso hace que el año haya sido
traumático en lo que tiene que ver con el desarrollo institucional del país, e incluso para el presente año el pesimismo viene por eso. Hay quienes observan que se pueden empeorar las cosas, e incluso hay órganos y ministerios que están esperando una mejoría en el presupuesto para seguir esa tendencia que ya el 2019 demuestra que fue para seguir empleando. Negativa. Empleando no sería el término, colocando personas que lesionan al que está trabajando, porque entonces a veces le ponen sueldo que duplican y triplican los salarios del que trabaja y del que tiene la competencia para el puesto. Entonces estos señores, a veces sin cumplir ningún horario ni nada, entonces tienen mayores ventajas que los que sí hacen el trabajo. Esa práctica comenzó en el servicio exterior, pero se ha generalizado. Ya no se puede decir de que Relaciones Exteriores es un coto donde ocurren estos temas. No. En cualquiera de los órganos públicos, por pequeño o grande que sea, se da una situación semejante. Y esto está haciendo un daño a la institucionalidad muy grave. Y lo peor es que esos temas parece que no le preocupan a la oposición. Y eso es grave. O sea, para nosotros estamos notando que el país podría entrar a una etapa peligrosa, porque se sabe que en 2000, después de Leonel Fernández haber hecho un buen gobierno de 1996 a 2000, el PRD de Hipólito Mejía introdujo unos cambios que fueron para mal. Es decir, el Estado se abarrotó de personas que no debían estar. Pero cuando regresó Leonel, fue un quítate tú para ponerme yo y para ampliar. Entonces cuando llegó Danilo también se hizo lo mismo, un quítate tú para ponerme yo, pero ampliado, y entonces por ahí es que vamos. Entonces parece ser que esa sangría entonces no es por se capacidad, sino por lealtad, por fidelidad a no, ni siquiera, es una especie de premio por maldad, porque hay... Por un trabajo realizado. Si fuese verdad que a los PLDistas verdaderos, a la gente que construyó el PLD, a la gente que luchó porque el PLD sea gobierno, se le esté compensando, premiando, sería una maravilla. Pero que ni siquiera son PLDistas. Es como agrediendo a los propios PLDistas, porque mientras hay un montón de dirigentes PLDistas que no tienen un empleo, aún teniendo competencia, aparece gente que siempre fue adversario del PLD, que sí es colocado allí. Ya. Porque no se sabe por qué, sino órdenes superiores, y entonces se pone... Entonces, ¿usted entiende que la oposición ha debido criticar eso, porque al criticarlo sería una señal de que podríamos tener cambio y de que esa situación cambiaría si hay un cambio, pero parece que no. ¿A qué atribuye usted, observa usted, que se debe esa actitud de la oposición, de no aprovechar las debilidades que tenga el actual gobierno? Siempre se ha discutido de si el PLD tiene opositores. La oposición es muy tenue y a veces imperceptible en República Dominicana en los gobiernos del PLD a partir de 2004. El tema es... ¿Cómo logra eso? Porque hay países que la oposición es... El tema es que aquí tenemos una oposición rara, porque es una oposición que participa del gobierno. Okay. Entonces, como ellos tienen una participación, ellos tienen que tener cuidado de cómo atacan al gobierno. Bueno, usted nos va a explicar eso de la participación, porque no estoy entendiendo. Usted me lo va a explicar en el próximo segmento. Retornamos en segundos. Conversando con el doctor David Lahoz, politólogo y abogado constitucionalista. Doctor, ¿a qué usted se refiere cuando habla que la oposición participa del gobierno? La oposición tiene diferentes formas de participar en el gobierno, en razón de que los líderes opositores son todos empresarios, y como son empresarios tienen intereses que proteger. No todos, Leonel Fernández no es empresario. Y actúan en función de los intereses que representan. Leonel Fernández no es empresario, pero tiene una dicotomía. Es decir... Se dedica solo a la política, Leonel Fernández. Pero él cuenta
con la base del PLD que está en el gobierno para que lo voten. Y también se dice que hay todavía una cantidad importante de dirigentes que pertenecen al PLD que son de Leonel. Entonces usted me está diciendo que la verdadera oposición sería Leonel Fernández. Leonel Fernández es quien más agresivamente hace oposición, pero tiene las mismas limitantes que los demás, es decir, tiene intereses dentro del Estado, dentro del gobierno, que limitan su accionar. Entonces, esa situación es lo que caracteriza a la izquierda dominicana, que es una, perdón, a la oposición dominicana, que es una oposición que participa, no porque haya un programa, no porque haya una coalición, no porque hayan unos intereses sino económicamente, se beneficia con obras, con dinero, con obras y eso. Eso es, con reparto de la llamada ventaja o despojo que produce el formar parte del poder. Y también tenemos un ejecutivo que golpea muy duro a quien no quiere alinearse con esa forma de gobernar y de ver el Estado, porque también hay que decirlo, es decir, hay mucha gente que participa de eso de manera forzosa, no es porque quiera hacerlo, sino que se ve como representa intereses y no quiere perjudicar al grupo del cual proviene, tiene que participar, pero no porque lo haga de manera agradable y por convicción, sino porque hay una realidad política que lo empuja hacia esto. Y entonces ahí es donde está la mayor gravedad de la falta de institucionalidad que se refleja en el país, porque se ve que es desde la cabeza, desde el propio Palacio Nacional, que se están mandando señales que nada tienen que ver con lo institucional. Y eso es grave en una democracia en construcción como la dominicana. Máxime cuando tenemos, que también es un tema de actualidad, una justicia tan débil, porque la justicia también retrocedió en 2019. O sea, cuando nos ponemos a evaluar la producción del Tribunal Constitucional, fue muy limitada en 2019. No hay un... Pero es de lo que más trabaja, doctor. Sí, es de lo que más trabaja, pero no tiene no hay algo que, como ellos dicen, sea de notoria importancia constitucional que se haya fallado en 2019. Aunque hay que decir que la excepción sería el Tribunal Superior Electoral, o sea, esa alta corte sí trabajó y lo hizo de manera firme y sí hay un trabajo, pero en la Suprema Corte de Justicia hay mucha debilidad y todavía como que no se nota que ha habido realmente un cambio y que se está consolidando la justicia dominicana. No se dejó ver. Habrá que esperar el día 7 el discurso del magistrado presidente, un buen amigo que le deseamos el mejor de los éxitos en esa posición, pero que todavía como que su sello personal no se ve más que al interior y es de la queja, sentencia en el caso de Brecht, por ejemplo. Lo están acusando de ser un pequeño dictador, cosa que me sorprende porque es una persona... ¿A Henry Molina? Una persona a la que yo admiro y quiero. Lo he tratado. Pero lo que se está comentando no es bueno, sí, que está ocurriendo ahí dentro. Entonces, él tiene un reto muy grande porque él no puede a su generación desacreditarla en el puesto, todo lo contrario, tiene que confirmarla como una generación. Pero ha emitido una sentencia importante de un caso sonoro, que es el caso de Brecht. Bueno, habría que ver. ¿Cómo ve eso usted? Eso habría que ver cómo se sigue desenvolviendo. Que ha enviado ese caso a tribunales ordinarios. Eso yo prefiero esperar a que se desarrolle más el proceso, porque es que ese es, y él lo heredó, esa parte, o sea, sí, eso no es tampoco una marca de él, sí, propia. Hay que decir, y yo creo, me excusarán los que estén en desacuerdo, pero me parece que el Congreso tuvo un buen año. ¿El Congreso Nacional? El Congreso Nacional tuvo un buen año. ¿Con tantos escándalos? Sí, pero cuando usted va a las leyes que sacaron en 2019, hay muchas... Pero leyes vergonzosas, doctor. Sí, hay leyes La ley muy de partidos. Sí. El Tribunal Constitucional ha tenido que rehacer prácticamente esa ley, la ley de partidos. Sí, en esa de la ley de partidos cometieron un fiasco, pero de manera general, y cuando se mira en conjunto, el Congreso Nacional hizo un esfuerzo, y yo creo que lo logró, por ir adaptando la legislación adjetiva a
al mandato de la Constitución que dice que debe de armonizarse las leyes adjetivas con el marco constitucional. Sí. En eso ellos hicieron muy buenas leyes en términos generales. Obviamente en el tema de la ley de partido, eso ha sido una vergüenza. Eso es una cosa, aunque habría que ver si es culpa del Congreso en ese caso, porque también una crítica grave que se hace al Congreso es que no cumple con los requisitos del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1791, en el sentido de que el Congreso tiene el deber, la obligación de que para que haya constitución debe de ser contestatario con el Ejecutivo. Entonces se ve que el Congreso está muy alineado con el Ejecutivo. A pesar, no está haciendo de contrapeso, de equilibrio. No está haciendo el contrapeso, ni el equilibrio, ni le está diciendo a la nación todo lo que está ocurriendo y todo lo que se le lleva ahí dentro. A pesar, parece como una de las instituciones más desacreditadas de la República Dominicana. A pesar de que hay dos bloques nuevos que son opositores y que tienen una buena bancada, como es la bancada del PRM. Y la Fuerza del Pueblo. Y la Fuerza del Pueblo todavía, o sea, no sé si por falta de tiempo, esos dos frentes no se han hecho sentir. Y lo que usted decía en la aprobación del presupuesto, en la aprobación de préstamo... Se hizo sentir la Fuerza del Pueblo. Pero como Congreso y como lugar de democracia deliberativa, donde se discute, donde se debate, donde se le busca el origen a las cosas y el porqué de, ahí usted no tiene nada. Al menos la prensa fue incapaz de presentarlo porque no hubo tal debate. No hubo debate. No, es más, usted se pone a preguntarse cuál es el congresista del año, ¿dónde está? O la congresista del año, ¿dónde está? Nadie se destacó por explicarle al país toda la trapisonda que sale de ahí dentro. Lo único que se sabe es que hay un empréstito enorme. Y esta vez no estamos hablando de Sunlan, porque lo de la Sunlan fue porque se hizo al margen del Congreso. Ahora todo ha sido aprobado vía Congreso. Entonces, desde esa perspectiva, el Congreso no ha hecho su papel. Pero en cuanto a leyes, a las leyes que ha debido, hay leyes muy buenas. O sea, yo he tenido ocasión de analizar algunas de las piezas importantes. Por ejemplo, dígame que sea una, anímeme. Bueno, usted tiene, aquí había un grave problema con los embargos. Ah, bueno, sí. Y hay una ley, mafia, un desorden había ahí. Un desorden y unos abusos, unos abusos. Terribles contra gente de trabajo, contra empresas y ese tipo de cosas. Entonces, que no es la ley ideal porque no existe, no es la ley perfecta, pero tiene o sea, yo creo que viene a llevar tranquilidad porque cuando usted es un pequeño empresario, cuando usted es un mediano empresario y por una situación laboral o por algo que se invente un grupo de tigres, lo sorprenda y le haga, y lo lleve a la quiebra prácticamente, que era lo que estaba... Que cualquiera te podía hacer una maldad y te cerraba. Eso. Obviamente esa ley ahora necesita que la justicia haga su parte y el legislador ha puesto en manos de la Suprema crear los mecanismos para darle garantía al embargado de que sus derechos van a ser pero por lo menos está ya la fuerza jurídica, el marco está ahí, la norma. Eso es algo que viene un problema problema mire, muy me viejo. Animó, eso lo reconozco. Sí, entonces hay leyes como que no son todas del 19, pero hay leyes, por ejemplo, como la de la Bolsa de Valores, que es un instrumento de desarrollo importante para el país, la 149-17. Este año se trabajó en el sentido de esa ley y también se hicieron trabajos administrativos importantes, a pesar de que creo que van a tener que seguir haciendo las adaptaciones porque el llamado mercado de valores tiene por objeto hacer popular al capitalismo y democratizar el capitalismo. Entonces en la República Dominicana todavía no estamos acostumbrados a participar de las empresas, es decir, a ver las empresas como algo que forma parte de nosotros, que forma parte de la ciudadanía. Y eso se logra cuando haya
un mercado de valores donde todos podamos comprar acciones de esas empresas y esto entonces provoca que nos sintamos parte de esos Exacto. negocios y eso armoniza mucho la Como ocurre en sociedad. otras sociedades que cualquier ciudadano es accionista de una empresa. Yo soy accionista y tal. Y tú dices, ¿cómo? Eso, y recibe beneficios. Exacto, y la protege y la Hay que cuida. socializarlo un poco más. Exactamente. Entonces aquí eso se necesita mucho, por ejemplo, en el área de turismo, que tuvimos un año tan negativo. Se necesita que el dominicano... Sí, con muchos escándalos. correcto, veas al turismo, a la industria turística como parte de nosotros. Pero eso no es solamente de discurso, eso no es solamente de hacer opinión pública. El gobierno tiene que efectivamente, el dominicano tiene derecho a participar de los beneficios que genera esa riqueza. Entonces, el mercado de valores es el que toma, el que crea condiciones para eso y en eso se ha avanzado mucho y el Congreso ha hecho una legislación que para mí es de las mejores del mundo y que crea un marco institucional. Obviamente la aplicación, vamos a ver cómo se desenvuelve la aplicación de esto y cómo desde las instancias administrativas se hace que esta legislación provea a la nación de los beneficios que está supuesta. Que pueda gozar de esa norma, de los derechos que están ahí en esa norma. Que están ahí, que son los que nos van a consolidar ya como una sociedad primer mundo, con un capitalismo realmente confiable y del que todos formemos parte. También eso podría acabar con la crítica constante que hay contra la oligarquía dominicana o las 15 familias que son las que controlan todo en el Estado Dominicano. Entonces esto permite una democratización que, o sea, estamos hablando de un cambio realmente importante. Entonces el Congreso hizo su trabajo, falta la aplicación, obviamente. Que se haga realidad. Sí, entonces sí hay una serie de leyes que fueron aprobada me ha convencido de que obviamente falta la aplicación. Entonces ahí vuelve la crítica con la justicia, porque entonces el juez dominicano es muy conservador en extremo, entonces como que no se adapta. Hay una incongruencia ahí. Sí, entre lo que se leyes aprueba. avanzadas, pero entonces el juez, que es que tiene que hacer valer el goce de ese derecho, entonces está un poquito atrasado. Entonces ahí la carreta no va a andar muy rápido, con la agilidad que debe. Necesitamos un juez más ágil, más adaptado a los tiempos. Y ahí es donde yo creo que está el nudo gordiano de la justicia dominicana. Obviamente. Pero hábleme del tema electoral. La justicia no ha designado aquí el Ministerio Público. El Ministerio Público Electoral. Y eso no le corresponde al sistema de justicia. Usted no me ha tocado ese tema. Porque ahora nosotros vamos a una guerra electoral, porque las elecciones son una guerra. Una batalla electoral. Entonces, hasta el sol de hoy, no hay fiscales electorales. Y se ha denunciado. Incluso se habla de fraude y todo por la compra de votos. Entonces, un fiscal electoral que tiene que resolverlo. De hecho, hay un partido de oposición que va a tener y ha visto ese vacío y ha dicho, bueno, nosotros vamos a tener que ser los fiscales electorales. Vamos a mandar un ejército de exmilitares, de veteranos, a vigilar el voto por la ausencia de los fiscales electorales. Háblenos de eso. ¿Qué es lo que pasa? Sí, pero ahí la responsabilidad es de la Junta Central Electoral. ¿Pero quién es que designa a los fiscales? Porque los fiscales van a hacer su mayor labor en los juzgados electorales, ante el Tribunal Superior Electoral y en los juzgados que ya el propio tribunal ha solicitado que se construyan a nivel nacional. Pero todo va a depender. ¿Pero es que en los centros debe haber, en los recintos? Sí, pero creo que ante esa situación de no existencia previa, la Junta ha debido jugar un papel diligente y no se nota que esté haciendo absolutamente nada en ese sentido. Es más, todavía de las famosas primarias no se tiene una evaluación de dónde hubo problemas y cuáles fueron los delitos electorales, que desde el punto de vista del órgano, que es que tiene que decirle a la nación lo que pasó, haya dicho nada. Entonces, para mí, aunque se está solicitando un fiscal electoral, si la Junta no se empodera y asume la responsabilidad que tiene, aún existiendo jueces, fiscales electorales, el trabajo va a ser
difícil. ¿Por qué? Porque el sistema que nosotros tenemos es probatorio. En consecuencia, eso implica que el fiscal tiene que proveerse la prueba y la prueba del hecho delictuoso tiene que suministrarlo el órgano técnico. Pero la y el órgano 133, la 133 manda al fiscal a hacer eso. Tiene que buscar la prueba a cargo, descargo y todo. El fiscal tiene que buscar. No, el fiscal trabaja tiene en que el hacer la juzgado. investigación y buscar. No, pero el sistema no opera con el fiscal buscando la prueba, sino con un tercero imparcial y diferente al fiscal, desde el punto de vista técnico electoral, diciendo en qué consiste y cómo se cometió la infracción. Entonces eso corresponde a la Junta. Las partes interesadas. Sí, porque el fiscal no puede elaborarse su propia prueba. La prueba tiene que provenir de un tercero, y en este caso ese tercero es la Junta Central Electoral. Entonces, ¿y los partidos también no pueden? En 2019 no se vio que la Junta diera pasos en esa dirección. En que la justicia, el Poder Judicial... En buscar los elementos, entonces de haberlo, por ejemplo, sí, de haberlo, los propios partidos pueden entonces someter por lo que al le digo, infractor. las partes interesadas. Sí, pero un sistema probatorio, si un órgano técnico no provee las pruebas, ¿cómo lo hacemos? Bien, quédese ahí, porque tenemos que analizar eso bien. A ver por qué es que no se designa. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Porque es bueno... Estamos aquí hablando con el doctor David Olave. Es bueno que sepamos de qué es lo que se trata con estos fiscales electorales. Porque usted me ha dicho algo fuera de cámara muy interesante, porque, por ejemplo, la ley 133, que rige el Ministerio Público en materia penal, manda al fiscal que hasta por el rumor de que se ha cometido un delito, o sea, que hay delitos de acción privada y delito de acción pública. No sé si estoy equivocada, usted me dirá que es el perito, yo lo que hice fue que estudié Derecho. Entonces, el fiscal, hasta por el rumor, debe actuar y se manda a realizar una investigación y buscar pruebas a cargo y a descargo, tanto a favor como en contra de los actores, de la situación que ocurre, las partes involucradas. Pero entonces usted me dice que no es suficiente con eso. En este caso digo, bueno, si tenemos al fiscal que está para perseguir los delitos y tenemos un partido político y dice, mire, aquí hubo fraude, aquí hay un documento, usted me dice que entre ellos dos no es suficiente, que se necesita la prueba que le emite la Junta. Entonces, si la Junta no le da esos insumos al fiscal, el fiscal está... No puede hacer nada. No puede hacer Pero que nada. entonces tenemos un fiscal que es parte del Estado, del gobierno, y tenemos una Junta... Tanto es así que el propio Ministerio Público actual, sin ser un fiscal especializado, podría hacerlo. Podría ser un acusador Sí, porque público. es todos los delitos que se manda a perseguir. Podría hacerlo perfectamente, pero si la Junta, a la fecha, le repito, la Junta no ha dicho dónde hubo irregularidades, delitos o fraudes electorales, a la fecha. Entonces, ni puede actuar el acusador privado, ni puede hacerlo el acusador público. Pero lo que dijo participación ciudadana, que dijo, vimos compra de votos, eso no sirve. Sí, pero Participación Ciudadana misma ha dicho que ha llevado 24 instancias a la Junta y la Junta no le ha respondido una sola. O sea, preguntándole cosas, 24 instancias. Ha hecho caso omiso entonces la Junta. El silencio ha sido su respuesta. Entonces, eso significa que... ¿Pero eso podría ser obstrucción de justicia? Me fui muy lejos, doctor. No sé cómo calificarle. Lo que sí le digo es que la Junta Central Electoral no ha estado a la altura de la responsabilidad que la ley pone en sus hombros. Pero no me le quite responsabilidad al Poder Judicial, porque estamos aquí criticando y haciendo una evaluación. Sí. Si se designa un fiscal electoral... del Tribunal Superior Electoral ha habido una funcionalidad, yo digo sí, pero la Suprema, el Poder Judicial, la falta de designación de los jueces electorales, de los fiscales electorales, porque después que se designó un fiscal electoral que se ha estado mencionando... Eso no corresponde a la Suprema. Que diga, bueno, ¿quién es? El Ministerio Público. El Ministerio Público. ¿El Ministerio Público a qué pertenece? ¿No pertenece al Poder Judicial? No, es una especie de ministro de Justicia del gobierno. O sea, de ahí volvemos al gobierno. Es designado por el presidente de la República, pero no pertenece al Poder Judicial. Son auxiliares de la justicia, pero más bien pertenece al Poder Ejecutivo. El procurador es un ministro de Justicia del Poder Ejecutivo. Sí, designado por el Poder Ejecutivo. Y al servicio del Poder Ejecutivo. La ley dice de la sociedad, al servicio de la sociedad, pero... Y los fiscales ¿Es defensor actuales... de la sociedad, el fiscal? Sí, los fiscales actuales trabajan en situaciones muy precarias. Sí. Lo que yo sí creo es que, por ejemplo, el defensor del pueblo ha podido también jugar un papel importante en esa materia
y no se conoce que haya hecho nada a lo largo de todo el 19. Y aprovecho la ocasión para decir que ahí hay también una situación irregular. ¿Cuál, es decir, doctor? la Háblenos de amiga esa. Zoila Sí. hace tiempo que le perimió ya su estancia. Entonces está céfala la institución. No está céfala porque su ley dice que hasta que no llegue su sustituto ya debe estar ahí, pero hace rato de que se vencieron todos los plazos para que la Cámara de Diputados escogiese a su sustituto y eso no se ha hecho. Entonces quizás por eso doña Zoila, que lo que está es esperando a su sustituto, haya jugado un papel Pero mientras pasivo. ella puede ir realizando Sí la puede, función. sí puede. Porque Sí. si le permiten. Y tiene una batería de abogados importantes ahí que ha podido hacer levantamiento y tiene también la virtud, el defensor del pueblo, de que produce prueba. ¿Por qué? Porque es un órgano que emite opiniones y esas opiniones entonces pueden ser usadas como prueba en cualquier tribunal. Interesante eso. Entonces, desde ahí, dada que la Junta no lo ha hecho también, el defensor del pueblo podría Salir a defender al pueblo. Sí, creo que a través del programa deberíamos hacer un llamado al defensor del pueblo a que se anime a hacer algo por terminar con la inercia que hay en la Junta Central Electoral. Ante el silencio y la ausencia de los fiscales electorales, Sí. el defensor del pueblo pudiera subsanar, dar ese compensar servicio. la lentitud que hay en la Junta. Sí. Y en el propio Ministerio Público. Ese sería un mecanismo adecuado para hacer el levantamiento de pruebas, porque es que el fiscal lo que es el guardián de la prueba, pero no es el productor, pero no la produce. Tiene que custodiarla. Él tiene la custodia, pero no la producción de la prueba. La prueba hay que suplirla, o él tiene que encontrarla en algún sitio. Bueno, pero él tiene que investigar para buscar las pruebas. Es lo que le digo, en el de una investigación caso surgen que la pruebas. Constitución habla de que la responsabilidad de organizar las elecciones es de la Junta Central. Sí. Si la Junta no tiene queja, dígame usted. Pero tiene quejas la Junta, doctor. ¿Cuál tiene la Junta? Oigan, los partidos políticos. No, pero los partidos son asociaciones privadas de interés público. El órgano oficial es la Junta Central Electoral. Es ahí donde se produce todo. Entonces, si la Junta no se anima a hacer su trabajo y hace caso omiso, se pone una venda, dice, no me interesa ver nada, ninguno de los delitos electorales, yo no quiero ver eso. Muy difícil. Nos vamos a quedar así. Sí, porque entonces, ¿cómo actúa el Ministerio Público ordinario o el especial electoral? Y el procurador, Ahora, el procurador de la República no puede... Yo diría que el defensor del pueblo tiene más calidad para exigir de la Junta un papel activo. ¿Quién es que tiene que designar los fiscales electorales? Sí, la Procuraduría. Y entonces... La Procuraduría dirá que no tiene presupuesto para los actuales. Los fiscales están trabajando en condiciones muy precarias. ¿Entiendes? No tiene personal eso ni es parte presupuesto para de la falta adquirir. de institucionalidad, porque entonces tenemos un Estado que reparte dinero, que tiene un candidato oficial donde el dinero sale como si fuese, fluye como si fuesen hojas de árboles, pero entonces en materia institucional no hay un centavo, como no hay curita ni jeringuilla en los hospitales. Entonces, este es el tipo de Estado. Entonces, esa es la falta de institucionalidad. Pero eso, porque usted está hablando de una situación complicada, porque nosotros tenemos, no, porque esto es serio. Muy serio. Estamos hablando aquí, pero esto es serio. Muy serio porque esta es la base de la democracia. Porque vimos en unas primarias, un asunto entre un partido, tuvo una situación, una batalla ahí, que todavía a la fecha estamos viendo las consecuencias, de desestabilización y todo eso. Entonces, si vamos a un torneo electoral en febrero, donde ya es decisivo, ya no es un problema entre un partido, ya es un problema nacional, donde se involucran todos los partidos políticos, ya no podemos decir, no, es un asunto del PLD o del nacional, con candidaturas municipales. Si no existen estos fiscales electorales, y surgen situaciones, aquí vamos a tener una situación difícil. Por eso le decía que el año 19 es un año negativo en términos institucionales y que lo más que uno puede hacer es desear que 2020 esas limitaciones sean superadas, pero a la fecha, obviamente todavía el presidente de la Suprema Corte no ha dado su discurso a la nación a fin de mes. El día 7 es la fecha. El próximo martes. Sí. El del Tribunal Constitucional lo hará a fin de mes.
el procurador no está obligado a rendir informe, pero sería preciso. Yo tendría más confianza en el defensor del pueblo. El defensor del pueblo puede en estas circunstancias hacer mucho por animar a la Junta Central Electoral a que asuma un rol más activo, porque es que la pasividad, le digo, son 24, que yo tenga conocimiento, son 24 instancias de participación ciudadana y ninguna. Imagínense que ocurra eso en las próximas elecciones. Y Participación Ciudadana emite un informe, y los partidos también, diciendo que hubo compra de votos. Señora, hay que prever eso, ¿eh? Sí, y la Fuerza del Pueblo le ha hecho también una serie de pedimentos. Entonces puede haber una crisis, óigame, analizándola así, puede haber una crisis profunda aquí, porque no estamos hablando de una primaria, sino de unas elecciones nacionales. Y cuando un alcalde diga que me compraron voto y todo eso, y que diga que no ha perdido porque le compraron, imagínese usted un alcalde de una ciudad que yo no perdí. Aquí me compraron tanto voto, no porque yo gané. Mire. Esa es la inquietud del Tribunal Superior Electoral, y por eso es que ha dicho que necesita que hayan tribunales electorales en las provincias al menos, si no en los municipios, por lo menos en la provincia, porque puede haber una avalancha de impugnaciones. Hay comunidades que por un voto se gana. Sí, de impugnaciones que podría sobrepasar la capacidad de ellos para dar respuesta en tiempo hábil, porque respuesta en el tiempo puede dar cualquiera, pero es que esas decisiones exigen respuesta en tiempo hábil y quizás eso sobrepase la capacidad de ellos de dar respuesta, y por eso es que han estado planteando la necesidad de que se creen esos tribunales. O, no lo han dicho, pero agrego yo, o la Junta entonces que trata de cómo compensar esa ausencia con un desarrollo institucional mayor y una confianza hacia el votante y hacia la población más eficaz que la que ha tenido hasta el momento. Pero ahí lo que salen es los altos salarios que tienen, por ejemplo, la persona que maneja relaciones públicas, dónde están los hijos del presidente, o sea, una serie de temas que no son lo que la opinión pública desea escuchar. Entonces, ahí es donde hay una especie de nebulosa. Los propios partidos, por ejemplo, hay una serie de situaciones con los pequeños partidos que no se ha esclarecido. Por ejemplo. O sea, bajo cuáles niveles y circunstancias que ellos van a presentar candidaturas, cómo se aprueba. Incluso la ley electoral plantea que cualquier ciudadano, aún sin partido, puede presentarse. Entonces, la Junta no le ha explicado cómo se hace eso a la población. No. ¿Entiendes? Pero ni siquiera, hablando de eso, ¿no se ha explicado cómo se va a votar? Tampoco. Entonces, sí se habla de compra, de que se ha comprado mucho frasco de tintas. Y sí, no, ya las tintas lo están que es gasto, compradas. y que yo qué, mucha publicidad, y esto que lo otro, y que si se va a usar escáner o no se va a usar escáner, ese tipo de cosas. Pero lo que genera realmente confianza, no se ha trabajado el tema institucional. Y al parecer no hay como una puesta en agenda de prioridades el que la gente tenga confianza en su Junta Central Electoral. Y como bien dices, eso podría a la larga traernos un problema, si no en febrero, en mayo. Mire, el que es dominicano, el que hace política, como yo, mire, doctor, en los municipios y los distritos municipales, los votos son familias, se conoce todo el mundo. Pero hay que contarlos. Mire, por un voto, óigame bien, se matan a tiros, aquí ha habido muertos. Mire, por un voto, se amanece en vilo ahí, contando voto a voto. Y por un voto se gana y se pierde. Pero hasta en los juegos de pelota, la confiabilidad en el árbitro es lo esencial para dirimir cualquier situación. Entonces, si no hay fiabilidad en el árbitro, si no hay confianza, si no hay el reposo para saberme voy a tener un proceso justo, eso ya en sí crea una incertidumbre muy peligrosa, y de eso es que estamos hablando. Porque que ya de esta que la ley Junta no ha está hecho dando visible confianza. El delito de la compra de votos. Y no pasa nada. Entonces, pero ya está en la ley, o sea, ya Pero hay no un pasa instrumento. nada. Está ahí, pero la Junta dice bien, gracias. Pero cuando encuentre un ciudadano que lo quiera hacer valer, ahí va a venir la situación ¿Qué es lo que difícil, debemos evitar? que debemos evitar eso. Eso, señores, hay que evitarlo. De verdad que uno tiene que preocuparse.
sí es preocupante porque entonces parecería que a nadie le interesa la democracia. Es decir, alguien podría irse por el camino fácil y dice, bueno, si no tengo credibilidad, yo acudo a la mano militar, acudo a la fuerza y mediante la fuerza yo resuelvo el problema. Y resulta que en un ambiente democrático, en una sociedad democrática, esas soluciones son también parte del fraude, porque la fuerza no genera derecho. Y no puede ninguna institución que se diga democrática pensar que su salida va a ser un push, un golpe de fuerza. Eso es inadmisible en el marco de una democracia y más con la lucha que hemos tenido aquí en este país, que eso ha costado tanto a lo largo de nuestra historia. Y le hago una pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto a una situación que tenemos? Para mí es algo a tomar en cuenta. Se está haciendo una auditoría forense. Se supone que debe ser con la aceptación de todos los partidos de la oposición, porque eso es lo que le daría validez al resultado que sea aceptado por... Tenemos la fuerza del pueblo que no ha aceptado. Vi algo donde Hipólito Mejía dice que no confía tampoco en los resultados que arroje esa compañía, esa empresa que está realizando esa auditoría al Alhambra. Entonces, cuando se emite ese resultado, porque la fuerza del pueblo ha condicionado todo a que se cumplan con esos requerimientos de que se haga esta auditoría, y la Junta Central Electoral ha obviado todo, ha hecho caso omiso y ha dicho lo que ella entiende. Y ya vemos que una figura como Hipólito del PRM dijo eso y la fuerza del pueblo se retiró. ¿Qué opinión le merece esa situación? ¿Qué usted cree que pueda pasar ahí? ¿Eso es importante, no es importante? ¿Hay que preocuparse o no? Es muy importante porque si tenemos a una de la pata de la oposición, que es la fuerza del pueblo, con una queja importante y que no ha recibido una respuesta satisfactoria, y en otro momento tenemos que la otra pata de la oposición, la otra fuerza importante, llega a una conclusión semejante, vamos a tener una situación muy seria en el país, porque la institución que debe de proveernos confianza habrá perdido crédito en la totalidad de la oposición. Y entonces, obviamente que así se podría hablar de una dictadura, porque la democracia con procesos electorales fraudulentos no son democracia. O sea, con la duda de fraude. Sí, todos los modelos de los requisitos técnicos de una democracia funcional implica el que debe existir un sufragio, un sistema de votación diáfano, confiable y que la gente pueda decir que se respetó su voluntad. Desde el momento en que hay duda, no se puede hablar de democracia. Entonces nosotros tendríamos una pseudo democracia que es lo mismo que una pseudo dictadura. Y entonces eso puede complicar mucho la vida institucional, porque entonces eso se refleja en la bajada que tiene el turismo, se refleja en la bajada de la inversión extranjera y de la inversión nacional, se refleja en un clima completamente oscurecido, enrarecido y de dificultad que nadie quiere, que nadie desea, porque entendemos que nadie quiere un ambiente como ese en el país, pero podría ser, y por eso digo, que el gobierno, la Junta Central Electoral y una parte de la oposición como que están actuando como si no fuesen democráticos o como si lo que quisiesen es hacer sucumbir el sistema democrático, cuando lo que se debe hacer desde el punto de vista institucional es buscar manera de fortalecerlo y de hacerlo más confiable. Y entonces eso es lo que no se ve en el ambiente, que se esté trabajando en pro de, es decir, estas son mis debilidades como sistema democrático y la agenda que debo seguir para fortalecerlo, para mejorarlo, es esta y esta. No, lo que se ve es a la inversa. Entonces la gente se queda, pero ¿y esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí sí podríamos entrar a una situación difícil en el nuevo año, porque fíjese usted que tenemos un primer proceso en febrero, un segundo proceso en mayo 17, y todos los indicadores dicen que habrá una segunda vuelta.
Para usted entiende que habrá una segunda vuelta. Habrá una segunda vuelta porque entre 100 no da un 50 más 1, o sea, eso es aritmética elemental. Hay una situación ahí que dice que iremos a una segunda vuelta. Y el órgano que debe de dar garantía, y si el órgano en febrero queda mal, si colapsa. si colapsa en febrero, esa situación, o si llega arrastrándose a mayo 17 y luego hay que ir a junio 30, o sea, esto es serio realmente, o sea, una situación institucional muy seria en la que todos los actores, por eso yo hablo del defensor del pueblo, que es un órgano importante de la Constitución, que no estuvo involucrado en 2019 en ninguna situación hay que ver qué dice doña de Zoila de recursos, cuestionamiento. porque cuando doña Zoila dice aquí no hay nada. No, pero doña Zoila, óigame, doña Zoila es reformista y los reformistas están acostumbrados Fabrican a trabajar dinero. sin dinero y Vale. sin tomar préstamos extranjeros. Balaguer, Esa es una sí, realidad. O sea, caramba. ellos tienen esa impronta que le dejó Balaguer muy positiva. O sea, que ahí no hay problema vamos con a ir a eso. una pausa. Ojalá que doña Zoila diga eso, porque si no, ni el chapulín colorado. Vamos a una pausa y retornamos. Entonces, estamos hablando aquí de un tema muy serio, señores. Haciendo un balance del 2019, la parte de la justicia, con el doctor David de la Hoz. Doctor, y yo le decía fuera del aire, mire, hay partidos pequeños que van a defender sus regidores con uñas y dientes. En cada una de esas comunidades, sus alcaldes, sus directores distritales. Es muy delicado. Porque si doña Zoila en la Defensoría del Pueblo nos dice a nosotros, aquí no hay nada. Pero la vemos gritando por falta de recursos, doctor. La vemos gritando. Porque no grite, que trabaje. ¿Hay otro chapulín colorado que pueda arrojar un poco de garantías, que pueda darle al país un poco de tranquilidad de que cuando surja un conflicto por 1, 2, 3 votos o de compra de votos, alguien donde se pueda ir? Porque No veo. la Junta está muda, ¿no? No veo que tengamos esa posibilidad. Yo creo que el chapulín colorado, en torno a todo lo que estamos hablando, es el defensor del pueblo. No veo que la Junta tenga eso como prioridad. No veo un ministerio público en capacidad. El Tribunal Superior Electoral está haciendo su trabajo, pero es que ese proceso de febrero podría desbordar su capacidad de... Pero ya se ha quejado de que no tiene recursos el Tribunal Superior Electoral. Claro. Dice que no tenía ni siquiera para pagar las regalías del mes de diciembre. Así es. Entonces es una situación delicada realmente la que alguien está viendo. provocando y que está llevando las instituciones que tienen prioridad a esa situación. Pero entonces lo que le digo, entonces, mientras eso ocurre, mientras para lo institucional no hay un centavo, ni para cobertura universal de salud hay un centavo, entonces hay una economía electoral de los partidos y de los candidatos oficiales, que entonces hay dinero a borbotones, es lo que se dice, y Alicia y Nuria han sacado cifras que son espeluznantes. Cuando, por ejemplo, en obra pública de un tope de 2.500 millones, se llegó en 2 meses a sacar 11.500 millones. ¿Cómo cree usted Entonces, que podemos nosotros hacer que la Junta Central Electoral adquiera conciencia, entre en razón y priorice temas como estos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, esa es una pregunta difícil porque se podrían llevar algunos temas a la justicia ordinaria, algunos de estos, y se podría acudir al tribunal administrativo. Pero doctor, usted conoce los Pero la procesos Corte, legales aquí como son. sí, o sea, vamos a llegar a mayo con a impugnaciones. mayo no, al 3.000. Al 3.000. Todavía hay casos que no se han emitido sentencias de impugnaciones de casos anteriores. Sí. Yo creo que el defensor del pueblo podría ser, como es alguien que no es un acusador, que no va a emitir... Es un defensor del pueblo. Es una fuerza moral. Doña Zoila, es una figura que me constitucional. excuse que le estoy poniendo una carguita encima, pero yo sé que usted puede, doña, usted
métanos, denos una manita ahí, porque la República como que sacrificio por la patria. va a necesitar mucho de usted. De patriotas como ella. En 2020, lamentando el caso, porque es que no veo que en la Junta haya esa disposición, no lo veo. No lo veo en la Procuraduría tampoco. Y la Procuraduría Ordinaria podría, o sea, es falso que deba de ser un fiscal electoral el que actúe. Pero ya le digo, si la Junta... Es que el procurador dijo que no había recursos para los fiscales. Y es la verdad, o sea, aquí tenemos fiscales que ya hace tiempo que debieron jubilarse y siguen en el sistema simplemente porque si renuncian y se van, se irán con las manos vacías a su casa. O sea, tenemos una situación deplorable ahí. Muy bien. Doctor, se nos quedan otras cosas por conversar, pero le invitaremos nueva vez para ir viendo otras aristas, otros ángulos de diversos temas que tienen que ver con justicia y derecho constitucional. Gracias por venir. Amigos, hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Nos vemos Dios mediante próximo domingo. Fuerte abrazo. EN Televisión, lo que tienes que ver.